Estamos conectando. Muy bien. Hola, hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan Bienvenidos, todas? bienvenidas. Agus, mira, somos 42 personas. Ahí, perfecto. Espero que nos estén escuchando bien. No sé si te han visto todavía porque siguen reclamando. ¿Se ¿Me escucha escuchás bien bien, mi Lucio? voz? Yo te escucho Perfecto. perfecto. ¿Vos? ¿Vos a mí? Yo Genial. perfecto. Muy bien, pero Bueno, muy bien. bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de vivos. Es el primero que hacemos desde la cuenta de Rose Callao. Para quien no nos conoce, somos Agustín Bachini y Lucio Martínez, ambos instructores de la sede Callao del método de Rose. Y bueno, hoy vamos a hacer una charla, un ida y vuelta de preguntas y respuestas con Lucio sobre mindset y alto rendimiento. Tengo retrasado el chat, dicen. Bueno, Lucio, además de ser instructor hace mucho tiempo, es el director de la escuela, así que además de darnos su experiencia como practicante, como instructor, también nos va a dar su experiencia desde competidor de alto rendimiento de karate, de toda su trayectoria a nivel nacional e internacional. Así que ahora le doy la palabra a Lucio. Como hay gente que capaz no conoce qué es el método de Rose, estaría bueno que arranques con eso, como para, en breves palabras, qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y cuál es nuestro propósito, ¿no? Así que adelante, Lucio. Bueno, buenas noches. Es una alegría para mí estar acá, acompañado de tantos amigos, de familiares, de mucha gente querida, de mucha gente que me acompañó durante muchos años. Y, y bueno, en principio el método de Rose es un método o es un sistema de reeducación del ser humano, de reeducación, de desarrollo del ser humano. Un método que utiliza técnicas para perfeccionar el individuo y conceptos para modificar y transformar el medio que rodea a ese individuo. Un poco dentro de nuestra charla iremos hablando sobre estas técnicas y estos conceptos también, porque tienen mucho que ver con el desarrollo del mindset, ¿no? Entonces, como para Totalmente. empezar, lo primero que quiero comentar es que para mí mindset es el arte de reprogramar nuestros pensamientos para transformar positivamente nuestra vida. Eso lo tiro inicialmente, es una interpretación que yo le doy. Pero se puede la palabra mindset significa mentalidad, bueno, pensamiento, modo de pensar, actitud, disposición. Todas esas palabras son válidas para definirlo. La manera de pensar y opinar de las Perfecto. personas, por ejemplo, o la actitud general, la manera típica de pensar las cosas, según el Collins Dictionary. Mind, mente, y set, Bien, conjunto, Lucho. o conjunto de pensamiento. Nosotros Sí, tenemos acá unas preguntas que estuvimos recopilando de gente que preguntó, tenemos un orden y quiero avisarle a toda la audiencia que si en algún momento sobre este tema se le ocurre alguna pregunta, puede hacerla directamente en el chat, que nosotros la vamos a responder a medida que vayamos avanzando con la charla. Una de las primeras preguntas que tenemos acá es nos interesa saber cuándo empezaste a trabajar con el mindset y el alto rendimiento y si son conceptos nuevos. bien. No son conceptos nuevos, eh, existen desde la más remota antigüedad, son nombres nuevos para definir o describir estados o técnicas o herramientas que se pueden utilizar para mejorar nuestra vida. Yo en realidad, comencé de muy chico. Mi primer contacto con este tipo de concepto, que es el concepto de transformar los pensamientos o de decidir transformar los pensamientos, comenzó aproximadamente entre mis 9 y mis 10 años de edad, que fue cuando comencé eh, mi camino dentro de lo que son las artes marciales. Yo inicié desde muy temprana edad en la Asociación Japonesa en la ciudad de Rosario a practicar. Y desde el primer momento me enamoré de lo que hoy se conoce como filosofía oriental. Me encantaba muchísimo la simbología, me encantaban muchísimo los conocimientos deshidratados en frases cortas que nos llevaban a una interpretación infinita de un montón de conceptos que hoy
utilizamos en nuestro día a día. Y a partir de esa edad, cuando me empecé a enamorar de esta filosofía, empecé a alejarme cada vez más de la filosofía de Occidente, por así decirlo. Es como que empecé a enamorarme tanto que cumplía con lo que tenía que hacer en el colegio, podía manejarme bastante bien con el resto de mis amigos y compañeros, pero estaba muy imbuido en toda esa forma de interpretar la vida que Oriente me había dado, porque para mí esa filosofía también en aquella época, cuando yo era muy chico, resultó ser para mí un refugio muy, muy importante. Cuando era pequeño, bueno, por esas cosas de la vida, era una persona mucho más introvertida, era una persona delgada, una personita no muy fuerte, muy tímida y con mucho miedo. Entonces, todo eso era lo que yo era. Entonces ahí mis padres, en un acto de lucidez, una de las cosas que decidieron es involucrarme en las artes marciales. Y en aquella época las artes marciales eran muy diferentes a lo que son ahora. ¿Por qué? Porque recién estaban llegando los primeros, en el caso del judo, del karate, sobre todo el karate, empezaban a llegar los primeros maestros de Japón. Entonces, la enseñanza era muy oriental. No había una cosa como es ahora en artes marciales, en las que dentro de, por ejemplo, la práctica, perdón, sensei, una pregunta, tengo que hacer esto, o profesor, yo puedo hacer tal cosa. Eso no existía. Era un silencio sepulcral durante toda la práctica y se aprendía a través de la propia experimentación. Y cuando finalizaba la clase, siempre el sensei, no solamente en la clase, cuando finalizaba la clase, sino también dentro de la clase, cada tanto aparecía una frase, un sutra, como se dice en sánscrito, que era un conocimiento deshidratado que te llevaba a vos a todo un replanteo, a todo un pensamiento, y que no terminaba dentro de la hora de práctica, sino que te lo llevabas durante todo el día. Y eso te hacía replantearte cosas, y ese pensamiento, esa estructura, comenzaba a generar cambios en la forma de ser. Por eso yo digo que el mindset en mi vida en realidad comenzó desde muy pequeño. Empezó a esa edad, cuando me introduje dentro de lo que es el mundo de las artes marciales y lo que es la filosofía, sobre todo en esa época de Japón. O sea que se puede decir que el mindset, o conocido hoy, es algo que si viene desde tradiciones orientales, se puede hablar que puede ser más de miles de años de antigüedad trabajando, las personas han ido desarrollando ese concepto a lo largo de todas las disciplinas que han ido existiendo, no solo propia de las artes marciales, ¿no? Totalmente, porque en la antigüedad habían descubierto que el ser humano no era solo un cuerpo físico, sino que estaba constituido por un montón de dimensiones en las cuales él podía actuar. Una de ellas, obvio, es el cuerpo físico denso que todos podemos tocar y reconocer con los sentidos. Pero también ese cuerpo se movía, se manifestaba, se expresaba, y eso lo hacía a través de una energía. Entonces se dieron cuenta que también había un cuerpo físico energético, y había un cuerpo físico emocional, un cuerpo emocional, había una emoción que abrazaba también ese cuerpo físico denso y energético. Y habría también un pensamiento y otros, ¿no? Como la intuición, ese estado de meditación que tanto hablamos hoy, como si fueran esas mamushkas, esas muñecas rusas que vas sacando capas como una cebolla y vas encontrando diferentes dimensiones en las que el ser humano se expresa. Se expresa porque la tercera dimensión es genial, es fantástica, es para experimentar, es para vivir, para disfrutar, para aprender, para acertar y también para errar. Todo ese conjunto de cosas es lo que hace que la vida sea tan intensa y tan apasionante. Perfecto. Escuchándote, creo que cualquier persona entendería que de repente el mindset no es algo que se trabaja de manera isolada, es algo que de repente es parte de un proceso mucho más grande y más amplio que respecta a la evolución de uno como ser humano. Totalmente, es algo muchísimo más grande que uno mismo. Entonces, como te decía, en la antigüedad ellos descubrieron que si afectaban los pensamientos, afectaban la propia vida. No Excelente. sé si se entiende. Afectaban los pensamientos, afectaban su propia vida. O sea, la forma de pensar empezaba a dictaminar cómo ellos iban a expresarse en el mundo, en la tercera dimensión, en el mundo físico, en el mundo
de la interacción entre los seres humanos, la naturaleza, los seres vivos en general y el planeta. Me encanta. Por eso, Y, sí, pregúntame. no, si vos querés explayarte, te podés explayar. Yo tengo acá como varias preguntitas ahí, pero si tenías que terminar la idea, Bien. terminala y dame la palabra si querés. No, entonces ellos descubrieron que a veces había muchas puertas para, de alguna forma, conectar todas esas dimensionalidades, hacer que todas esas dimensionalidades tengan concordancia. Para ello tenían muchísimas puertas. Una de ellas era construir nuestra realidad comenzando desde adentro. En este caso, el mindset es prácticamente empezando por lo que más confiamos, que es el pensamiento, que son las ópticas que nosotros tenemos de ver la vida. El profesor de Rose dice, la vida es una cuestión de óptica, es una cuestión del anteojo que vos te ponés, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Pero, obviamente estoy de acuerdo sí, porque trabajamos juntos y hace miles de años que nos conocemos, así que me encanta. Acá hay una bueno, pregunta me muy alegro, buena. sí. Acá hay una pregunta muy buena que tiene que ver con el título de la charla del día de hoy, que es, ¿qué relación tiene el mindset con el alto rendimiento? Uf, tiene una conexión muy estrecha y es muy importante. Hoy por hoy un atleta, si no presta atención y le da importancia al mindset, no va a conseguir objetivos importantes. Esto vale para cualquier cosa en la vida, pero voy a direccionarlo un poco al deporte del alto rendimiento. Cuando eh, empiezo a buscar algo que me diferencie en la competencia, después de haber desarrollado al máximo mis capacidades físicas y haber desarrollado al máximo mis capacidades técnicas, me di cuenta que para subirse a un podio importante, no solo un podio a nivel regional, mundial, nacional, sino sudamericano y panamericano, sino mundial también, se necesitaba algo más, algo que no era tan visible. Se podría decir que era un conocimiento o una capacidad invisible. Y ese conocimiento y esa capacidad invisible eran la emoción y el pensamiento. Me di cuenta que las personas que alcanzaban sus objetivos tenían un alto grado de concentración, o sea, mucho foco sostenido en el tiempo, no en un instante, y lo otro que tenían era una estructura emocional en ese plano, en esa dimensión emocional, muy fuerte y muy bien direccionada. Porque la emoción es una energía, no es buena ni mala, es como todo, ¿no? Depende cómo uno la direcciona, cómo uno la utiliza. Entonces la emocionalidad, por ejemplo, antes de una competencia, hace que vos no rindas, que no hagas todo aquello que entrenaste quizás durante años para un resultado. Entonces, vos al redirigir esa energía, puede que en la competencia la uses a tu favor. Entonces, estos dos aspectos llamaron mucho mi atención y fue ahí la búsqueda de estos dos aspectos lo que me contactó por primera vez con el de Ross Method. Bien. La primera vez que me contacto con el de Ross Method fue con el profesor de Rose, directamente. Después voy a contar cómo fue en Gualeguaychú. Dale, Sí, perfecto. decime, Una porque cosa tenés una para quien, pregunta. no, más que nada para quien no sepa o que se haya sumado recién o quien no te conozca, lo que quiero contar a la audiencia es que Lucio, además de ser instructor del método de Rose, durante muchos años fue capitán del seleccionado argentino de karate. Estuvo durante muchos años compitiendo a nivel nacional e internacional y bueno, tuvo podios a nivel sudamericano, a nivel panamericano y mundial, que hoy en día creo que la única medalla mundial en la Federación Argentina de Karate ha sido la tuya y eso es uno de los grandes logros por los cuales ha sido reconocido. Y bueno, quería como aclarar eso para quien no sepa tan bien qué disciplina, con la qué disciplina había llegado a todo esto. Y otra pregunta que me encanta porque que habla sobre las pasiones del ser humano, que es una pregunta que hizo uno de nuestros alumnos de la escuela, que se llama Jairo, y te pregunta, ¿dónde debe explorar el ser humano para encontrar sus pasiones? Ya que vos ya estás hablando desde una pasión en la cual incluiste justamente este concepto. Pero un ser humano, ¿dónde debería explorar si quiere encontrar esas pasiones para después empezar a incluir justamente estos conceptos? Bien. En el caso de... Esto es una pregunta muy interesante la que hace Jairo. Gracias, Jairo, por la pregunta. Porque lo que primero pensaría todo el mundo es, bueno, empiezo a buscarla, empiezo a
a salir, a ver dónde están mis pasiones. Y es muy difícil, porque estamos invadidos informáticamente, estamos invadidos de información a través de los diferentes medios. Yo lo que diría, Jairo, que lo primero que hay que hacer es buscar adentro, lo que también es muy complejo y nos coloca en una posición difícil, no es tan fácil, porque ahora cuando vayamos hablando un poco de cómo trabajar con esa estructura mental, nos vamos a dar cuenta de que somos seres completamente condicionados. Somos personas que tenemos una estructura que fue, de alguna forma, precolocada o impuesta a través de múltiples factores, entre ellos la familia en la que nacimos. Otro es el país donde nacimos, el idioma que hablamos, la cultura, la raza, la religión, la educación, la profesión, el partido político, el deporte, los ancestros, las herencias que recibimos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, las vivencias, experiencias múltiples, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, y lo que vamos viviendo cada día. Cada día nosotros vamos generando nuevos paradigmas. Entonces eso hace, en parte, que sea más complejo alcanzar ese espacio adentro nuestro que nos hace ser quienes somos, ese espacio especial que nos transforma en una huella digital, en seres únicos en este planeta. Genial. ¿Y qué le dirías a alguien que pregunta, cómo hacemos para buscar hacia adentro? Como alguien que quiere empezar, pensando en alguien que no conoce la propuesta, lo que hacemos, ¿qué le dirías? ¿Dónde buscamos adentro? Primero hay que tener una... Sí, primero lo que hay que hacer es comprender algo, que no somos todos iguales. ¿Conocen la historia mitológica de Procustes? Ese bandido asesino, hijo de Poseidón, que vivía en Ática, en las periferias de Atenas. ¿No conocen esa? No. Bueno, el caballero arriba de una montaña tenía una posada. Entonces recibía a la gente, los alimentaba y les daba cama para dormir. Pero él tenía en las camas una cama muy, muy corta y una cama muy, muy larga. Entonces, si las personas sobresalían de la cama, les cortaba o les cerraba los pies o les cerraba las manos, cerraba la cabeza. Y si era muy cortito, que sobraba cama, los estiraba, ¿viste? Como cuando descuartizaban en la antigüedad, y los estiraba. Y trataba de adaptarlos a las camas, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto, ¿cuántas camas tenemos en nuestra sociedad? ¿No? ¿Cuántas formas de tratar de adaptarnos para ser reconocidos, queridos, para alcanzar a veces objetivos que no son los objetivos que en el fondo queremos, que no quiere nuestra esencia, nuestro ser alcanzar, ¿no? ¿Cuántas camas tiene nuestra sociedad? Esto es lo complicado, porque es lo que generalmente nos cuesta vislumbrar cuando estamos siendo educados a lo largo de nuestros años. En la infancia, la educación en masa, o mismo el marketing masivo, está buscando todo el tiempo hacer que todas las personas se adapten a un modelo. Y eso nos recorta nuestra verdadera forma de ser, nuestra verdadera interioridad. Entonces, tenemos que buscar adentro, pero tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Es un camino muy complejo. Por eso nosotros en las escuelas trabajamos de forma personalizada. Cada individuo es único. Tenemos una gran caja de herramientas conceptuales y técnicas para que esas personas, utilizando esas herramientas a su manera y en su momento adecuado, que para eso está también el instructor que lo va direccionando, pueda encontrarse esa esencia de la que estaba hablando Jairo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Excelente. Y ahora que entramos a la parte del cómo, entramos a la parte de la práctica, de qué es lo que hacemos a nivel técnico para desarrollar todas estas, encontrar nuestras pasiones, desarrollarnos como personas, como seres humanos. Contame un poquito desde el inicio, como uno comienza, con qué se va encontrando cuando empieza, por ejemplo, a practicar en una escuela. Bueno, lo primero que empieza a ocurrirle a una persona que practica o que empieza cualquier proceso de autoconocimiento. No me voy solamente a focalizar en las escuelas, si bien el The Rose Method hoy es la herramienta que yo utilizo y creo que es una herramienta muy, muy poderosa para transformar al ser humano, para el desarrollo del ser humano. Quizás me equivoco, pero de las que he buscado a lo largo de muchos años
a lo largo y ancho del planeta Tierra de las más completas, porque precisamente abarca toda esta interdimensionalidad. Pero voy a hablar de forma más amplia, más general. Cualquier camino que busca desarrollar el autoconocimiento o que busca conocerse a uno, lo primero que tiene que plantearse una persona es ¿por qué quiere cambiar la óptica? ¿Para qué? Por ahí hay muchas personas que pueden decir, yo estoy bien así, no tengo necesidad de cambiar ninguna óptica. Y es totalmente válido. Yo tengo algunas razones que fueron las que a mí me motivaron a investigar más y sobre todo a utilizar, porque mi conocimiento es más empírico que intelectual. Fue todo a base de prueba, error y estudio constante, lo que estoy compartiendo hoy con ustedes. Por ejemplo, ¿por qué cambiar la óptica? En principio para ser más libres. También para encontrar nuestra pasión, como decía Jairo, porque estaba preguntando, para ser más felices, para amar, para realizarnos. Hay múltiples motivos para ser más sabios, para compartir con los demás, para cambiar el mundo. Hay un montón de razones válidas y hay un montón de puertas para entrar dentro de ese camino. Perfecto. Ahí tenemos una pregunta de una persona que estaba acá, que es, no sé si Emi se llama. Pregunta si se puede decir que esto es un método de coaching. Es una de las preguntas que tenemos acá. ¿Qué responderías? Que no es un método más de coaching en lo absoluto, pero sí uno con las herramientas del método podría coacharse o autocoacharse, porque lo que buscamos en realidad es la autosuficiencia del practicante todo el tiempo, que él a través de esas herramientas sea de alguna forma su propio coaching, si lo que necesita es coacharse. Si no, va a ser un descubrimiento constante y una transformación constante, sin necesidad a veces de un coaching, sino por una cuestión de expresión, experimentación, integración y trascendencia de todo aquello que vaya haciendo. Excelente. Y ya que estamos justamente en la parte en la cual hoy en día hay muchos conceptos nuevos, o sea, nombres nuevos, a capaz técnicas o métodos que se han utilizado hace miles de años, que capaz en su momento no tenían un nombre específico como hoy, hay una pregunta que es muy buena, en la cual pregunta acá, ¿mindset es lo mismo que mindfulness? Muy bien, muy buena pregunta. Y es interesante poder hablar sobre esto porque son dos términos muy de moda. No es lo mismo. Bien. Mindset es la reprogramación de los pensamientos, esa reprogramación mental, como estábamos hablando recién, y mindfulness es un estado de presencia de aquí a ahora. Es como una ecología de la naturaleza humana. Es observar todo lo que ocurre, cómo nos atraviesan las emociones, los pensamientos y las sensaciones, desde la posición de un observador, sin intentar transformar, cambiar, modificar, reprimir, absolutamente nada. Espectacular. Bien, seguimos se ve que la gente empezó a interiorizar ahora, estamos recibiendo preguntas cada vez más rápido. Me parecen excelentes las preguntas. Voy a tirarte 3 preguntas juntas, vos vas a decirme cómo las querés responder. Una de ellas la pregunta Milagros, que pregunta ¿cómo se puede empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y ahí Gabu pregunta también si damos prácticas online. Bueno, para Gabu, que es más rápido, sí, damos prácticas online. Tenemos una escuela online muy, pero muy linda, que genera mucha interacción y tenemos muchísimas actividades que generan un medio propicio para este desarrollo. Ahí está Y el después comentario en fijado relación... abajo. Sí, exacto. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podemos comenzar? Lo primero es querer comenzar, es el deseo de comenzar. Lo otro es llegar a ver nuestros paradigmas y nuestros condicionamientos. Eso es muy importante. Otro punto importante es reconocer cuáles queremos cambiar. ¿Por qué? Porque esta tercera dimensión, como hablaba, este planeta Tierra, es un mundo condicionado. Siempre vamos a estar condicionados. Y esos condicionamientos no son ni buenos ni malos. Nos sirven para interactuar con el mundo que nos rodea. Nos sirven de herramienta para experimentar, para vivir.
Entonces, supongamos que reconocemos cuáles queremos cambiar, que hay paradigmas que no nos gustan. Soy una persona muy celosa, una persona muy agresiva, y eso no está haciendo mi vida mejor, más feliz, más libre. Entonces, tengo que empezar por detectarlos. ¿Y qué hago después de que los detecto? En principio, tengo que estar dispuesto a soltarlos, porque uno se aferra, y esa sensación de aferrarse al ser, al ego, hace que muchas veces no nos deje avanzar, por más que ese paradigma o ese condicionamiento sea perjudicial para nuestra vida. Entonces, lo importante es también generar o aprender a desapegarse de esos pensamientos. Y lo otro es incorporar nuevos, porque la incorporación de los nuevos pensamientos es lo que hace que se reemplacen por los viejos. Y eso es muy interesante, ese concepto. Eso es para elaborarlo y pensarlo un poco. Entonces, una vez que nosotros tomamos esos nuevos pensamientos y los adoptamos y reemplazamos los antiguos por los nuevos, tenemos que generar una tríada muy importante, que es disciplina, hábito y transformación del ser. O sea, disciplina, sostenerla en el tiempo hasta que ésta se transforme en un hábito y después sostener a través del tiempo ese hábito hasta que nosotros seamos ese hábito. No sé si se entiende eso. A mí perfecto. Yo lo entiendo perfectamente. Si alguien quiere desarrollar un poco más el tema, pregunte ahí en los comentarios. Sigo con otra pregunta que Milagros también volvió a repreguntar. ¿Cómo sumar a los niños en este camino? Bueno, a través del ejemplo. El ejemplo es la mejor herramienta para sumar a los niños. Nosotros en la escuela no damos clases a menores en las escuelas, pero sí los padres que toman clases en la escuela o los jóvenes que tienen sus hijos y toman clases en la escuela pueden empezar enseñando pequeñas cosas a sus hijos, como hábitos saludables, bueno, etcétera. Es a través del ejemplo, para mí, la mejor transmisión de este camino. Espectacular. Y bueno, volviendo a una pregunta que tenemos acá anotada, trayendo a lo que sería la actualidad que tenemos hoy con esto de la cuarentena, una pregunta que muchos se hacen, que es cómo aplicar esto en esta situación de cuarentena con los pocos recursos que tenemos. Es una situación desafiante, es de encierro. ¿Cómo podrías dar como una especie de consejo, ya que hay mucha gente en esa situación que está buscando algo como esto, pero con los pocos recursos que tiene, ¿qué podría comenzar a hacer? Yo creo que todo comienza con lo simple. Un gran viaje comienza con el primer paso, decía Lao Tzu. Entonces, un poco en relación a lo que veníamos hablando, cambiar pequeños hábitos en nuestro día a día puede hacer que haga toda la diferencia. Por ejemplo, hay una tríada muy importante para tener en cuenta, que es el plano físico, el plano emocional y el plano mental, para ser un poco más sintéticos. Entonces, pensar qué hacer con nuestro cuerpo en el día a día para que esté mejor. Ejemplo, no sé, hacer ejercicio. Eso es una buena posibilidad. En el plano emocional, escuchar música, ver una película que estimule. En el plano mental, practicar el mindfulness, que hoy lo estuve describiendo hace unos minutos, entre otras cosas. Pueden inscribirse en una de nuestras escuelas también y tomar clases diariamente online. Pueden leer un buen libro. Hay muchas cosas que tienen que ver con los hábitos y las cosas simples que están a nuestro alrededor. Empezar a adoptar, por ejemplo, una alimentación más saludable. Eso es algo muy, pero muy interesante. Asociarnos a una comunidad de personas que tengan los mismos intereses. Generar un espacio de autoestudio. Cambiar la óptica de lo que representa estar en confinamiento. En vez de estar en confinamiento, pensar que estamos, por ejemplo, en un periodo de autoinvestigación, en un encuentro con nosotros mismos para desarrollar capacidades que muchas veces no tenemos tiempo de hacer en nuestro día a día porque estamos corriendo de un lado hacia el otro. Coraje y actitud de niño, empezar a cambiar esas ópticas, empezar a Y ver todo como algo nuevo. a las personas que les está empezando a afectar mal el encierro, que están en esa etapa, ¿cómo podríamos ayudarlos? Mira, la verdad que no es mi campo en el sentido de que no soy psicólogo.
Lo único que yo puedo decirle a esas personas es que es importante comenzar a transformar de alguna manera su vida a través de pequeños hábitos. Creo que, por ejemplo, algunas técnicas importantes que nosotros utilizamos y que pueden ayudarlas son las técnicas respiratorias, las técnicas de relajación y las técnicas de concentración. Estas tres técnicas son como un caballito de batalla que pueden ayudar muchísimo. En el caso, supongamos que voy a hacer una diferenciación que hace mucho tiempo aprendí dentro de lo que es el deporte. Hay personas que entran por la puerta de la emoción, hay personas que entran por la puerta del movimiento, que son más motóricas, y hay personas que entran más por la puerta del pensamiento. Entonces, encontrar cuál de esas características es más fuerte en nosotros, si bien todas están en cada persona, cuál de esas características está más marcada en nosotros y trabajar por ese lado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál es nuestra naturaleza, es lo que podemos hacer para mejorarnos en el día a día. Por ejemplo, si soy una persona motórica que me expreso a través del movimiento, lo mejor es hacer una actividad física. Por ejemplo, la práctica de técnicas corporales que nosotros hacemos sería genial. Por ejemplo, si la persona es muy emocional, podría utilizar técnicas respiratorias para reconducir esa energía como hablábamos anteriormente. Si la persona es mental, el proceso de mindfulness, en el cual se sienta a observar sus pensamientos, o de mindset, empezar a construir esos nuevos pensamientos, pienso que sería lo ideal. No sé si con esto ayudé. Y creo que también responde un poco a lo que pregunta Sergio sobre si una buena performance, en qué medida se ve influida por la destreza física y en qué medida por el estado de conciencia. Esa es la pregunta, creo que un poco la charla de lo que va. No sé si la respondió, pero si querés decir algo cortito para responder esa pregunta puntual, puedes hacerlo. Y tengo varias preguntas más porque están empezando a caer. Entonces estoy viendo acá cómo podemos avanzar. Bien. La performance física es una especie de estado de conciencia del cuerpo. La conciencia abraza todo. Lo interesante es que a través de la construcción de una mente direccionada o de un cambio de paradigmas o de condicionamientos, uno puede influir en esa conciencia física y aumentarla considerablemente. No sé si me expresé bien, si no doy un ejemplo un poco más Yo complejo. creo que va bien. Una pregunta que me parece importante que lo destaquemos, ya que hablamos mucho del ámbito del deporte. Pregunta Flavio si para alguien que no es deportista es efectivo el método. Y otra pregunta más que creo que le podemos responder ambos, que si estas técnicas que sugerís son herramientas que tenemos en el método, claramente que sí. Pero me gustaría escuchar tu opinión con respecto a si alguien que no es deportista esto le beneficiaría. Sí, totalmente. Mucho, mucho, mucho. Pues estas son herramientas para el desarrollo del ser humano, no para el deportista exclusivamente. Estábamos utilizando el deporte como un ejemplo, porque es un ejemplo en el cual yo experimenté y probé muchas cosas, pero también las probé en el mundo empresarial, también las probé en el mundo de relaciones del día a día, en el mundo del estudio, en el mundo profesional. Estas herramientas son para la vida, son para el desarrollo del ser humano, no para una actividad humana exclusivamente. Excelente. No nos olvidemos que están saliendo muchas preguntas que son de diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar mucho sobre mindset y alto rendimiento. Es muy probable que hagamos otro vivo dentro de un par de semanas donde capaz hablemos de otras cosas. Pero algo que leí recién es que hacen una pregunta sobre alimentación. La pregunta es cómo puedo mejorar mi alimentación sin sufrirlo. Y me gustaría que relaciones los conceptos de la charla, que es mindset y alto rendimiento, con respecto a la alimentación, que es uno de los conceptos que buscamos también desarrollar dentro de la propuesta del método de Rose. Bien, la alimentación es un tema infinito, pero básicamente la alimentación no debería hacer sufrir a nadie. La alimentación, como muchísimas de las cosas de la vida, son muy a medida, muy individualizadas. Yo en principio le diría que se conecte con una nutricionista para poder
pensar un programa de alimentación a medida de esa persona. Una alimentación que no sea solo alimentarse, sino que también sea nutrirse y también sea disfrutar. Las alimentaciones o los programas de alimentación que te hacen sufrir mucho hambre no son sustentables en el tiempo. Para que sea sustentable en el tiempo, la alimentación debe ser rica, sabrosa, bien condimentada. Es uno de nuestros conceptos y nosotros lo desarrollamos y lo estimulamos mucho durante la práctica y en cada una de las escuelas del método, ¿no? Me encanta, hay Alrededor algo del mundo. que surgió que me gustó, que no es una pregunta que hayan hecho, pero me gustaría que hables cómo entra el concepto del mindset a la hora del cómo hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, la manera en que uno va a enfrentarse a la hora de hacer un cambio de hábito, la manera en que va a entrenar, cómo generar el chip para hacer las cosas de una determinada forma y no de otra, porque sabemos clarísimo que el rendimiento de un deportista a veces está muy influenciada en el mindset y cómo está haciendo las cosas o cómo se toma cada entrenamiento, qué es lo que pasa por dentro. Y eso se aplica a todo. Me encantaría que hables sobre el hecho de la actitud y la manera comportamental de abarcar cualquier tipo de actividad. Bien, empecemos un poco por el pensamiento. Lo primero es crear una estructura conductora. Eso es muy importante. Luego hay que aplicarla día a día a esa estructura conductora. Y esa estructura conductora la tenemos que expresar, la tenemos que experimentar, la tenemos que integrar y la tenemos que trascender. Todo eso tiene que ocurrir. Como les decía antes, para librarnos de un pensamiento o sentimiento, debemos adoptar su opuesto. Eso es importantísimo. Eso decía Patanjali en el siglo III a.C., para que tengan una idea. Patanjali escribió un libro de sabiduría muy, pero muy conocido y tenía esta frase. Entonces, ese es uno de los mecanismos que hay que tener en cuenta. ¿Cómo debe ser esa estructura? En principio, esa estructura, y acá voy con algunos tips para empezar a crear esa estructura, transformar esa estructura. Esa estructura tiene que ser creíble para el inconsciente de la persona o para el subconsciente. Deben ser frases cortas en un principio, puede ser hasta incluso una palabra sola, y tiene que tener buena métrica. O sea, por ejemplo, esto lo utilicé mucho en el deporte durante muchos años y lo sigo utilizando hasta el día de hoy. Después les voy a contar cómo es que yo lo aplico. Si yo quiero construir una frase que me busque mejorar día a día, y en esa frase yo me repito o construyo mentalmente algo como soy el mejor del mundo, mi inconsciente no lo va a creer. Supongamos que soy un deportista, yo soy el mejor del mundo. Y ese deportista todavía no es ni campeón nacional. El inconsciente no va a creer eso. Pero si yo construyo una frase en la cual digo, cada día quiero ser mejor y mejor, exponiendo solamente un deseo, quiero, eso sí es creíble para el inconsciente. Y esa frase va a empezar a mutar, a transformar a la persona. Con el tiempo esa frase puede ajustarse un poco, porque es lo que hay que ir haciendo. Hay que ir ajustando. Luego, por ejemplo, la frase pasaría a, luego, sería así, una cosa así. Cada día soy mejor y mejor. Cada día me expreso mejor y mejor. Cada día bailo mejor y mejor. Cada día estudio mejor y mejor. Cada día Perfecto. funciona mejor y mejor mi empresa. Esas son frases que en principio son creíbles. Todo esto puede ser mucho más complejo. Estoy haciendo frases fáciles para que sea entendible. Tengo acá en realidad hay un montón hay como 10 preguntas que creo, por lo que entiendo, puedo enfocarlas en una sola, porque hay muchas preguntas del cómo hacemos las cosas. Obviamente vos cuando afirmás, das una respuesta acá en el vivo, está dando una herramienta. El tema es que, claro, uno al no tener una guía que lo supervise, es difícil llevar esto que estamos hablando hoy en el vivo a algo empírico o real, salir de acá a practicar realmente. Me gustaría que expliques cómo es el trabajo de un instructor a la hora de aplicar todos estos conceptos sobre un alumno. Por ejemplo, sobre la meditación, sobre desarrollar la concentración, si estas habilidades es mejor desarrollarlas solo o con un contexto adecuado, cómo influye el contexto en eso. Y creo que ahí entra el tema de cuál es creo que engloba mucho el trabajo de los instructores con sus alumnos. ¿Cómo es nuestro trabajo con los alumnos? Me gustaría que lo comentes, como que engloba todo. Bien, ahí hay algunas preguntas, hay varias, así que vamos a empezar por el principio.
El trabajo del instructor comienza con el primer día de práctica, de clase o de estudio del alumno, cuando entra en la escuela, empieza a practicar. Cuando comienza a practicar, el instructor observa durante las clases, a medida que va enseñando diferentes tipos de técnicas, a medida que va hablando, que va charlando, que va compartiendo con esa persona. Y es a partir de ahí que empieza como a crearse esa realidad bien individualizada de cada persona. No es algo genérico. Está muy de moda, como decía anteriormente, lo masivo. Como que hay una fórmula que funciona para todo el mundo. Y ahí el instructor tiene un trabajo gigantesco. ¿Por qué? Porque el instructor, por sus años de práctica, sus años de experiencia y de estudio, tiene esa capacidad de observar en el alumno, por ejemplo, aquello que a veces él no quiere ver. Esos puntos ciegos por los cuales él no logra alcanzar o decide muchas veces por miedo, por un montón de paradigmas o de condicionamientos, no transformar o no enfrentar. Entonces el instructor ahí tiene un balance muy sutil, es como un cirujano. ¿Por qué? Porque si el instructor genera demasiada presión sobre el alumno se escapa, deja, abandona. Y si lo deja muy relajado, no avanza, entra en un estado de zona de confort en la cual no sale más. Y a veces perdura durante años sin mayores progresos. La práctica, aparte por sí sola, comienza a calar en ese alumno. Y empieza a abrirle algunas puertas, algunas ventanas por las cuales él mirar y autodescubrirse. Son muy, pero muy interesantes. Había otra pregunta más metida acá. Repetímela. Más que nada relacionada al tema de... creo que está bastante respondido todo, sobre todo el tema del contexto. Y una pregunta que se me escapó es, ¿en cuánto tiempo se desarrollan estas habilidades y en cuánto tiempo se genera el hábito? Son preguntas que se hacen todo el tiempo, pero obviamente varían entre persona y persona, pero creo que va por ese lado. ¿En cuánto tiempo crees vos que una persona puede empezar a desarrollar esto? Bien, acá vamos a ver un poco el mecanismo entonces. La mecánica de acción de este proceso puede llevar meses, años, y yo diría que pasa a ser un proceso para toda la vida. ¿Por qué? Una de los puntos importantes es la repetición. Alimentar el sistema. Hay que alimentarlo constantemente y al mismo tiempo tener la flexibilidad para el cambio. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos todo el día mentalizando, solo que lo hacemos de una forma tan habitual que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos algo a una persona o escuchamos algo, inconscientemente o subconscientemente colocamos una interpretación pretérita, algo que nosotros pensamos que eso es y que fue aprendido siempre en el pasado. No sé si se entiende esto, es muy complejo. Muchas veces nosotros escuchamos las cosas o vemos las cosas sin la interferencia de la interpretación. Eso significa que hay un mindset constante, invisible, que nosotros no damos cuenta que está funcionando. Entonces, la propuesta es crear nuestro propio mindset, un nuevo mindset, para pensar o ver el mundo de otra manera, de la manera que realmente queremos. Como les decía antes, a nosotros nos llenaron el disco rígido. No digo que esté mal esto, porque les dije que antes que vivimos en un mundo condicionado, y todo lo que entró en nuestro disco rígido muchas veces fue hecho con la mejor intención. Nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros padres, mismo la cultura en sí como conjunto busca lo mejor para su individuo, entre comillas lo pongo, porque es subjetivo, pero siempre hubo una buena intención en eso. Pero muchas veces esos condicionamientos no nos están ayudando individualmente. Y eso está muy grabado, está tatuado en nuestras células. Entonces tenemos que ganarle a veces a la cantidad de años que venimos condicionándonos o haciendo un mindset invisible. No sé si se entiende esto. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a cambiarlo y una vez que lo cambiamos, hay que sostenerlo durante toda la vida y mutarlo durante toda la vida. Yo hace más de 12, 13 años, 15 años, que creé toda una serie de frases de reprogramación emocional que inicialmente, durante los primeros años, repetía
tengo 6 frases, más 2 que pertenecen al profesor de Rose, al levantarme y al irme a dormir, que yo todos los días utilizo. Y al principio utilizaba cada una de estas frases 50 veces. Yo 50 veces por día cada una de estas frases tenían que ser dichas por mí. Con el tiempo bajó después a 30, después las bajé a 10 y hoy las tengo en 5 repeticiones diarias. Todos los días, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Lo interesante de esto es que ya en mi día a día no es que yo digo, bueno, es la hora de hacer mi reprogramación, mi mindset del día. No, no. Salen como de forma invisible, como les contaba antes, como esos pensamientos que nosotros no pensamos. Yo a veces estoy así, mirando por el balcón, por ejemplo, de mi casa, y presto atención a mis pensamientos y estoy repitiendo ese mindset. Esa frase que yo armé, que programé, hace ya muchísimos años, más de 10. Claro. La idea es que uno no tenga miedo de repente ahora de sus propios pensamientos, ya que de repente se dio cuenta de que lo que pensamos es lo que nos condiciona. No hay que pensar, simplemente es empezar a confiar justamente en una persona que sea como un guía, un instructor, y que lo vaya conduciendo justamente en esto. El instructor simplemente caminó un poco más en esta propuesta y tiene las herramientas para poder enseñárselas en el lugar en el que se encuentre cada uno. Así que esto responde, creo, un poco a las preguntas que están haciendo algunas personas sobre el tema de la ansiedad. Hay que simplemente confiar en un principio y vivenciarlo. Bueno, las frases de las que habla son bastante largas. Yo me acuerdo que, hablando de un poco de experiencias personales, me las hiciste escribir en Ecuador. Tengo el librito en algún lado que armamos mi propio mindset. Y me acuerdo que no decías mindset, tenía otro nombre. Era reprogramación emocional, me acuerdo. Está excelente, yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, para cerrar un poco, ya que nos queda poquito tiempo, y obviamente a todos los que están haciendo preguntas, escríbanos en privado esas preguntas al Instagram de Rose Callao, que es muy probable que dentro de un par de semanas hagamos otro vivo para empezar a desarrollar estas preguntas y justamente poderle darle la atención a cada uno. Me gustaría que cierres un poco con tu experiencia personal que puedas compartirnos de donde aplicaste todos estos conceptos. Hay un video tuyo en YouTube, se llama Bushi no Ichigon, del valor de la palabra. A mí me encantaría porque creo que ahí se engloba muchísimo todo de esa experiencia personal donde conseguiste tu mayor logro internacional a nivel mundial en el karate. Sí, antes de hablar un poquito sobre eso, quería contarles que vamos a organizar un vivo de una práctica técnica para que conozcan y puedan vivenciar algunas de estas técnicas, que después, bueno, lo vamos a anunciar en nuestro Instagram para que estén al tanto de eso. Sí, totalmente. El mindset fue una de las razones o de los mecanismos que hicieron que haya conseguido un resultado muy complejo para mí y para el deporte de karate en la República Argentina, que fue subirme a un podio mundial. Pero lo más interesante de eso no fue tanto subirme al podio y sacar una medalla de bronce en ese campeonato del 2004, sino que es sostener una posición a nivel mundial en un deporte de muchísimos países, de más de 100 países, entre los 7, 8 mejores del mundo durante 10 o más años. Soy medio malo con las fechas, pero fue mucho tiempo en el que estuve sosteniendo ese nivel competitivo. Y fue a través de este mindset. Por ejemplo, cuando viajo al Mundial de España, esto es de España, al Mundial de México. Monterrey, de México, del 2004, yo tenía una lesión de rodilla, tenía cortado el ligamento cruzado anterior y roto a la mitad el menisco. Entonces se me dificultaba muchísimo el entrenamiento y muchísimo combatir, que era mi especialidad, el combate. Entonces tuve que entrenar muchísimo, sobre todo las últimas semanas, a través del entrenamiento mental, la utilización del entrenamiento y la visualización como mecanismo para desarrollar técnicas. Entonces visualizaba las técnicas, la estrategia, la táctica, y visualizaba a mis oponentes, mis adversarios, y cómo trabajar con ellos. Eso fue definitorio, porque a la hora de enfrentarme al desafío, ya en el primer combate mi rodilla estaba inflamada y me costaba muchísimo el combate. Entonces mi estrategia se resumía a técnicas muy específicas y debían ser excelentemente realizadas para no fallar.
Y fue gracias a todo este trabajo de mindset, esta reestructuración mental que venía siendo hecha desde hacía muchísimos años, no fue exclusivamente en ese momento. Ese momento fue como el pico, el ápice de todo un trabajo realizado durante años. Bueno, quedaron muchos temas para hablar, pero sí, en otra oportunidad vamos a hablar de un mecanismo que yo utilicé mucho, que es la hórmesis, para generar este crecimiento y este alcanzar de alto rendimiento, y que me sirvieron también en la definición. Y fue en ese momento de definición por el bronce mundial que más tuve que utilizar ese mindset, porque fue precisamente con el competidor de Italia por el bronce, en esa definición a muerte súbita. El primero que marcaba la técnica era el que ganaba ese combate, que no solamente el mindset me llevó a estar firme y sólido, sosteniendo una lesión, sosteniéndola no solamente física, sino también emocional y mentalmente, sino que a través de esta técnica forcé lo que se conoce como estado de intuición lineal, que le llaman, o mal llamado, meditación, que significa pensar, pero este estado no era precisamente pensar, sino era abrir la conciencia y poder ver más allá de los paradigmas y de los condicionamientos. Es una charla para otro momento, ¿no? Porque es muy amplia. Y ahí en ese momento logré conquistar esa medalla, ganar ese combate, que me trajo esa victoria, que ha sido muy satisfactoria hasta el día de hoy, y sobre todo muy comprobatoria de todas estas técnicas a lo largo de los años y de la efectividad que tiene en la aplicación en cualquier cosa que realice el ser humano. Por eso repito, no solo para el deporte, sino también para el trabajo, el estudio, la profesión, la familia, los amigos, lo que sea, lo que quiera el ser humano emprender. Excelente, Lucio, te agradezco muchísimo, ya se nos está acabando el vivo. Podríamos englobar de que no se trata solo de mindset ni de cosas individuales, no se trata de individuos, sino de contexto, de la gente que nos rodea a la hora de aprender y practicar. Y bueno, vamos a seguir haciendo estos vivos, vamos a hablar sobre cosas más puntuales, así que sería genial que nos escriban, que nos pregunten de qué quieren que desarrollemos, ya que la propuesta es súper amplia y tenemos muchísimo para enseñar, tanto dentro de las clases prácticas como por fuera, en el momento donde practicamos un poco otros conceptos a través de la convivencia. Y es esto lo que estamos 24 horas todo el día, tanto Lucio como yo y como un montón de otros instructores que trabajamos en la escuela. Así que bueno, Lucho, te agradezco un montón este tiempo, me tocó estar como por primera vez de entrevistador, ya pasé por todas las fases de discípulo, esta es una nueva. Y si tenés algo más para decir, me queda un minuto. Yo creo que gracias a cada uno de los que estuvieron hoy presentes, los esperamos en el próximo vivo. Así que bueno, gracias nuevamente. Yo nada más me queda que agradecer a todos los que están hoy conectados, a mi familia, bueno, a Mili, que creo que es mi prima que hizo preguntas, a mi hermano, a Sonia, a mi sobrina, que no tiene mucha conciencia todavía, pero pronto la va a tener porque es muy chiquitita, y a todos los amigos que están del otro lado, porque todos los éxitos y las transformaciones dependen de un grupo mucho más grande que uno mismo, de una comunidad, de una egrégora, de un conjunto de personas que empujan para el mismo lado. Así que todo siempre me gusta agradecerlo, y quiero cerrar con eso, con este agradecimiento a todos. Nos despedimos para todos, así que muchas gracias. Vamos cerrando, así que chau, chau. Esto va a quedar 24 horas. Chau y gracias por participar. Chau, chau. Chau, chau.